podcast Libres e Iguales con nuestra segunda temporada llamada Visibles Invisibles, visibles para la heteronorma, invisibles en la comunidad. Y hoy vamos a tener un tema increíble con una invitada espectacular. La verdad estoy muy feliz de presentarles el día de hoy a Dani Wan, quien es comunicóloga y activista LGBT+, y educador comunitario. Además, es coordinadora nacional de la Agenda de Juventudes Diversas de YAG México y claramente consejera del Instituto Nacional Electoral por el Cuarto Distrito Federal, que es la primera consejería del INE abiertamente no binaria en la historia del instituto. Muchas gracias, Dani. Por favor, gracias. Preséntate tantito con la gente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a todo el equipo que está haciendo estos materiales que son muy importantes, no solamente para las juventudes diversas, sino para toda la comunidad, ¿no? Yo creo que todo lo que están haciendo, o sea, las agrupaciones juveniles que están ahora movilizándose, esto es algo que me hubiera gustado, yo ya como señora, que estuviera en mi edad, no tengo 25, pero me hubiera encantado tenerlo hace, no sé, 5 años, ¿no? En mis 20, estar en la universidad y ver como a tantas personas visibles, ¿no? Poder decir que tengo pares y que yo creo que eso salva vidas, ¿no? Dentro de la coordinación de juventudes diversas. Siempre pues hemos visto que al final del día la vida puede ser terrible, ¿no? El camino dentro de esta sociedad puede parecer que justamente como mencionan nos quieren invisibilizar, pero cuando no tenemos una persona al lado que nos recuerda que todo esto es mentira, nos lo vamos a creer, ¿no? Y cuando hay alguien que está al lado nuestro, podemos tener referentes, ¿no? Y podemos tener este otro lado de la historia, esta otra cara de la moneda. Recordamos que no es cierto, ¿no? Y que merecemos estar aquí, que por supuesto podemos y merecemos lo mejor de esta sociedad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, de verdad, Dani, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Y qué bonito que tú me estés entrevistando. Ay, ya sé, la verdad es que estoy muy feliz, muy emocionada. Pero antes de comenzar les quiero mostrar este cuadro. Para la gente que nos escucha en Spotify, es un cuadro precioso donde vemos a 3 perfumes, un conejito, un joyero y cosas bien bonitas. Es de una artista yucateca que se llama Daniela Díaz, es del año 2022 y tiene el nombre Triada de Perfumes. Si quieren encontrar más información y más artículos, pueden consultar en el Instagram de la pintora, que es @an.aurawcamas. Excelente. No, pues Dani, de verdad estamos muy felices de tenerte aquí el día de hoy, y pues la verdad es que este episodio creo que es ideal porque al menos en México este año se va a vivir uno de los procesos electorales, o ya se vivió para cuando salga este episodio, sí, más importantes en la historia del país hasta ahora. El más grande, y creo que va a tener un impacto histórico en el país en muchísimos sentidos. Entonces yo creo que el que estemos hablando de esto y el impacto que también tiene en la comunidad es indispensable en este proceso que vivimos este año. Para comenzar, porque a mí me gusta mucho que en los episodios vayamos desde para quien no sabe mucho del tema hasta para quien lo domina bien. Total. Entonces, para comenzar, pues dime qué es la política, o qué es la política para ti. Fuerte. Pues justo cuando, no sé, pensamos o queremos conocer el significado de las palabras, nos vamos al internet, porque ya diccionario, ahora Google. Sí, literal. No, o ChatGPT. Chat, descríbeme qué es. Sí, qué es. Estaría interesante no saber qué dice el chat, pero al final creo que pues podemos encontrar como un montón de textos académicos y que incluso podrían como filosofar un poco, ¿no? Como el arte de gobernar, ¿no? O si lo vemos como una ciencia, el conjunto de estrategias y el estudio más bien de una sociedad, ¿no? Ante cómo podría mejorar, ¿no? Cómo podría ser dirigida, pero siempre hay algo que me llama mucho la atención, que lo hablamos desde el poder, ¿no? Desde una persona que tiene el poder de dirigir, de decidir qué va a ocurrir y cuáles son las mejores decisiones para mejorar un país, un estado, no un municipio, una parte de la sociedad. Y creo que es algo que hemos visto históricamente, ¿no? Desde los grandes emperadores, desde este gran significado de poder, ¿no? Para las naciones y las
que nos ha llevado a las colonizaciones, ¿no? Nos ha llevado a las expansiones y hasta actualmente las intervenciones, ¿no? Claro. Sin embargo, también nos ha llevado un poder de entender qué son los derechos humanos, nos ha llevado un poder también de conocer cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas y por supuesto cómo podemos vivir en dignidad humana, que pues ahí también podremos como filosofar un poco de qué es dignidad humana, ¿no? Pero vaya, al final yo creo que el hecho de poder tener una vida bien, no una vida como cualquier otra persona, yo creo que ese es el objetivo quizá de la política, ¿no? Y que por supuesto estemos representados en este espacio. Ahora, como justo de manera personal, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de política ya estamos hablando de algo tan personal, tal de vida, Claro. ¿no? Y cómo eso llega a impactar a la sociedad. Y cómo si algo personal va a representar o va a significar ahora sí a el lugar donde yo vivo, no el lugar donde me desarrollo, entonces quién va a ser esa persona que va a tomar este puesto, ¿no? Para que al final del día se puedan tomar este conjunto de decisiones. Y ahí es que la política es representación, Claro. la política es democracia, ¿no? Y si nos vamos ya a esta gran palabra que me encanta, ¿no? La democracia, el poder del pueblo, ¿no? El poder de la gente es cuando ya entendemos que, claro, ya va más allá de una persona que tiene el poder, sino una persona que representa a un grupo o una sociedad, parte de la sociedad, conjunto de personas que tenemos el poder, y esa es la ciudadanía. Y pues vaya, dentro del instituto, algo que he aprendido muchísimo siendo consejere, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral, es la importancia de mi voz, de mi voto, y la importancia de participar en este ejercicio democrático, ¿no? Porque ahora ya es el empoderamiento de nosotros como sociedad para exigir cómo queremos que una persona nos guíe como nación, como país, ¿no? Como grupo, nos represente bien y que nos veamos representados en este espacio. Y mira que algo que me gusta mucho igual platicar cuando hablamos de qué es la política es que normalmente cuando le decimos a la gente política piensan rápidamente en un diputado, un hombre cis, hetero, blanco de traje ahí metiéndonos en alguna tribuna o un curul, ¿no? Y yo creo que hay que comenzar a ver la política como algo más allá, como bien dices, también es algo personal y ese es como el mensaje que creo que es muy importante que le demos a las juventudes, a las personas que vamos a vivir este proceso democrático, que la política no solo es ir y votar, va más allá y hay un impacto completamente importante en nuestra sociedad. Y precisamente hablando de este tema, fuimos a un evento en Ciudad de México, claro, en donde sí, vimos a pues a muchos, pero fue una escuela política, que más adelante vamos a ahondar un poquito en estos proyectos, pero en esta escuela a mí me llamó mucho la atención que pues éramos mujeres diversas que éramos todas mujeres diversas. Y entonces nos preguntaron, ¿qué es la política para ti? Y por esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, porque muchas respondieron, no, pues es un espacio donde no puedo estar. Es un espacio que me cerró las puertas. Es un espacio que no es para mí. Entonces, yo aquí te quiero preguntar, ¿la política y nuestra comunidad están peleadas? Yo creo que, hablando de historia, ¿no? Si vamos a los libros de texto, si nos ponemos a investigar quiénes han sido los presidentes anteriores, quiénes han sido los gobernadores, quiénes han sido, podemos ver que al menos en caso de presidentes, al menos no sé qué vaya a pasar, cuando salga ya este podcast ya sabremos, pero al menos hoy no sabemos si siempre será una mujer o un hombre quien presida este puesto, este cargo político, ¿no? Pero al final del día todo parece indicar que va a ser una mujer, y en los más de 200 años de historia que tiene el país va a ser la primera mujer en llegar a un puesto público de este tipo, ¿no? Y de esta importancia. Entonces ahí también dice mucho, ok, la representatividad es súper importante para el empoderamiento de las personas, que justo en esta escuela vimos que es una de las barreras, ¿no? Sí. Las barreras de la representación, porque vemos justo a estos hombres cisgénero blancos, ¿no? Que llegan al poder
¿Y dónde estamos las poblaciones LGBT? ¿No? ¿Dónde estamos las personas no binarias, las personas trans? Sí, ¿Dónde están las hasta mujeres? las personas ¿no? racializadas, hablemos hasta del tema Totalmente. del color de piel, es un factor. Exactamente, hasta los hombres gays, ¿dónde están? ¿No? Porque siempre tenemos que llegar a esta figura, ¿no? Ver estas figuras heterocisnormadas que son las únicas que tienen la capacidad de llegar. Y si lo vemos de nuevo con este puesto de política, poder, ¿no? Son las únicas que pueden llegar al poder. Y por supuesto que dice mucho. Por supuesto que dice mucho hacia nuestra comunidad, dice mucho hacia las interseccionalidades que estamos fuera de la heterocisnorma, porque si al final del día vivimos todos los días excluidas de muchos de nuestros derechos humanos, ¿no? Y digo, son nuestros derechos humanos, pues ¿qué se crea, ¿no? En esta barrera? O sea, ¿cómo aumenta esta barrera para poder decir: quiero mis derechos ya, como Marsha P. Johnson, quiero mis derechos ya, baby, ¿no? Es como, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a este puesto? Y vaya, el hecho de que pueda haber como una mujer que represente a una nación es un mensaje súper fuerte. Sí, así poderoso. como tenemos a nuestras primeras 2 diputadas federales, mujeres trans, ¿no? Sí. Que hasta hace unos meses también eran 3, ¿no? Y era como, wow, o sea, podemos llegar a estos puestos porque por supuesto son espacios que nos pertenecen, porque sigue siendo parte de la democracia, ¿no? Y como nos encanta mucho en nuestros ejercicios desde YAC México, ¿no? Tenemos la agenda que estamos impulsando muchísimo, que es la participación política de las personas LGBTIQ+. Todos nuestros espacios nos repetimos muchas veces porque mientras más lo hacemos, más lo creemos y más trabajamos hacia ellos. La democracia exige igualdad y esos espacios nos pertenecen, y nosotras como poblaciones históricamente olvidadas, históricamente vulneradas, merecemos estar en estos puestos porque también somos parte de la sociedad, también somos parte de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué yo no podría ver a una persona no binaria representándome en la Cámara local de Diputados, o en la Cámara Federal, o en la Cámara de Senadores? No, ¿por qué no? Gobernador, alcalde, presidente. Totalmente, porque yo no podría verme ahí. Y es ahí la importancia de seguir alzando la voz y seguir incidiendo para que algún día esto sea una realidad. ¿Y tú crees que esto igual tiene mucho que ver? Porque hay bastantes personas en el activismo dentro de la comunidad LGBT que han generado este repudio, o sea, este alejamiento por completo de la política, o al menos de la política institucional que conocemos, de la política partidista también en parte. Total. Entonces, ¿tú consideras que también esto es por lo que se ha generado este distanciamiento completo, ¿no? Total, creo que ha sido por la instrumentalización, que es una palabra muy importante cuando hablamos de política, ¿no? Que si bien han habido personas, por algo tenemos ya varios derechos, ¿no? Han habido personas que son ajenas quizá a nuestras interseccionalidades, pero que han tenido la empatía, ¿no? Y la sensibilización para entender de qué va su cargo público, que es un cargo público, ¿no? Y un cargo de representación, y han entendido que tienen que también abogar por nuestros derechos, porque han entendido muy bien que no tienen que ser la causa para defenderla, y por eso tenemos grandes aliados en cada una de las cámaras y en cada uno de los puestos, ¿no? Y hemos podido empujar varias legislaciones, por ejemplo, la ley para prohibir las terapias de conversión que acaba de pasar, claro que sí, y que eso fue gracias a justo senadoras, ¿no? De varios partidos políticos que se unieron y que por supuesto demostraron eso, que no tienen que ser la causa para defenderla, y que al final, cuando hay la voluntad de hacer las cosas y por supuesto el acompañamiento de sociedad civil organizada, se pueden lograr cosas maravillosas. Y pues vaya, ya a nivel federal tenemos que no hay nada que curar, sabemos que no hay nada que curar en nosotros, y eso es gracias también a la participación política, porque gracias a todas las comisiones de diversidad, ¿no? Las comisiones de salud, las comisiones que también hay personas LGBT dentro, LGBT asesorando a los políticos, ¿no? Que estamos allá, entendemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entendemos la importancia y podemos también participar o ser parte de esta sensibilización.
Ahora, también existe este otro lado de la moneda, en donde han habido personas que únicamente han tomado este discurso y han engañado a la comunidad, ¿no? Diciendo que son aliadas LGBT, no, que son personas aliadas, que son personas que entienden nuestra causa y todo, pero una vez que llegan al poder, descubrimos que simplemente fuimos utilizadas, no fuimos utilizadas, nuestras realidades fueron utilizados nuestros contextos, no, y de ahí va la instrumentalización dentro de la política, y eso ha hecho que existe una fractura de confianza entre las personas LGBT, no, las poblaciones LGBT, y creo que se refleja en otras poblaciones como lo que son las juventudes, ¿no? Que es algo un tema muy importante, y que cuando llegamos como al momento de, ok, elecciones, ¿no? ¿Qué nos toca? Y vemos a todos los partidos políticos hacer campañas y no todo. Confías en nadie. No confías porque tienes miedo de que vuelva a ocurrir y que digas, chale, ¿no? Volvió a pasar, de ahí como dos cosas. Uno, el entender que nuestro voto no es solamente, nuestra participación en la democracia no es solamente ir a votar, Claro. y que nuestro voto, justo, tiene un poder increíble, porque como no es solamente ir y votar, es también ir y poder exigirle a nuestros gobernantes de, oye, tú me prometiste esto, pero si no nos unimos como comunidad, pero sobre todo, o como sociedad, pero sobre todo no participamos, no nos informamos y no exigimos incluso que la información sea accesible para nosotros, entonces no vamos a poder hacer nada. ¿No? De ahí la importancia de tanto juventudes como personas LGBT de salir a las calles a votar y salir a las calles también a exigir. Así es, y el trabajo en comunidad también de la educación política. Totalmente. Yo creo que hay un tema con la educación política muy importante en México, y el sistema educativo trae la educación política muy atrás, muy atrás. Aprendes que es poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, pero... Y ya te dan casi tu título de maestría, ¡claro! en ciencias políticas. Literal, o sea, de verdad que estos últimos años me ha abierto los ojos mucho a informarme de cómo funciona el sistema político, el sistema electoral, más que nada. Es impresionante, y creo que lo que más me ha afectado, lo que más me ha impactado es la poca información accesible y fácil de entender que hay para las personas. Y eso aplica mucho, porque creo que al menos cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, el contexto para llegar a esta información es todavía más complejo y no existe este acceso casi. Totalmente. Entonces, la verdad es que me encanta que mencionemos este tema, y precisamente te quería preguntar, porque mencionaste lo de la instrumentalización. Y ese es un tema muy fuerte, porque ahorita vamos a hablar de un tema todavía más fuerte, y quiero que hablemos de las cuotas arcoíris. Ay, sí, total. Y quiero que me cuentes como, pues, de dónde surgen y para qué surgen. Y ya luego te haré una pregunta que por ahí mencionaste, pero primero vamos por las cuotas arcoíris. Me encantó, pues vaya, las cuotas arcoíris yo creo que son súper importantísimas porque son parte de estas acciones afirmativas que por supuesto tienen que existir dentro de una sociedad en donde hay barreras de desigualdad, para justamente que estas barreras sean cada vez más pequeñas o incluso las podamos derribar, ¿no? ¿Tú cómo definirías las acciones afirmativas? Acciones afirmativas son todas estas estrategias que pueden tomar una sociedad, no un sistema ahora político, democrático, para justamente exista un mayor o un más fácil acceso de las poblaciones históricamente vulneradas a llegar a cargos públicos, a hacer valer su voz y voto, ¿no? Y a hacer valer, por supuesto, nuestros derechos políticos y electorales. Así está bien meta. Así. Sí, no, es que tienes toda la razón, no estamos hablando de coque y el acceso a la información, pero lo decimos como muy bonito, pero ¿qué son? Y por eso la importancia de estos espacios, bebé, o sea, lo repito 1000 veces. Y no, yo creo que es igual como acciones muy importantes, ¿no? Estrategias muy necesarias para que justamente podamos, valga de lo que estamos platicando, ¿no? Poder ser parte de este sistema de representación, ¿no? Y que podamos ser bien representados por nosotros mismos. Y por eso estas cuotas arcoíris, ¿no? Son para que las personas LGBT puedan llegar a estos puestos. Y hay movimientos históricos, movimientos nacionales, ¿no? Como el movimiento arcoíris, que fue como un caucus que se hizo
de todo el país, de personas LGBT interesadas en la política para fortalecerse entre ellas mismas, ¿no? Para poder tener la información de primera mano, empoderarse y por supuesto ayudarse, porque claro, ya existen estas cuotas, sin embargo, por causas desafortunadas siguen siendo una sugerencia, ¿no? Desde el Tribunal Electoral aún estamos en un proceso en donde, ok, no es una obligación de los partidos políticos el tener estas cuotas, sin embargo te lo sugiero, ¿no? Claro. Y como te lo sugiero, no hay unas reglas, ¿no? Para ponerlo como en sencillo de cómo aplicarlas. Entonces los partidos políticos lo que también pueden hacer o abre puerta es que, ok, pues si tengo a mi cuota LGBT o mi cuota de personas indígenas, no personas originarias o de mujeres, pero te lo tengo puesto como suplente de la candidatura local de un pueblo así súper lejano en donde sé que no somos fuerza política, entonces no va a llegar. O igual las usurpaciones. Y las grandes usurpaciones, es todo un tema. que encontramos ahí apellidos muy nice que yo no sabía que eran mayas. Y ya hasta sé que yo soy maya, ¿no? O personas LGBT que hasta ahorita, pues, no sé, llevan como una vida muy heteronormada, muy mucho. Muy en partidos que ni siquiera van con ciertas ideas de la agenda. Y totalmente, ¿no? Y creo que eso es muy triste al final, ¿no? Es muy agridulce, ¿no? O sea, porque pues justo hay como un ejemplo de que, igual como sin mencionar nombres, que se nos hace como muy agridulce, porque encontramos personas que quizá han sido aliadas y que en nuestra lucha les agradecemos muchísimo todo esto, pero luego llegan estas noticias y nos quedamos como, ¿por qué? ¿No? Claro. Y al final del día, más allá de ir, nombrar y dedicarnos a cancelar, ¿no? Personas y políticos, sí es importante visibilizar que existe una violencia, importante visibilizar que es violento, y también de ahí no quedarnos con ellos, sino también exigirle a todos los partidos políticos que cumplan de una buena manera esto, ¿no? Porque por algo están, y no, ¿para qué llegar al punto de hacerlo algo obligatorio y tener que poner reglas, de que si al final del día se tiene que hacer eso, se hará? Pero vaya, al final también por su naturaleza las acciones afirmativas no son algo permanente, son algo que van a desaparecer en cierto momento porque están ayudando a normalizar algo que debe ser normal, ¿no? Que debe ser totalmente normal que existan personas LGBTIQ+ dentro de este sistema político, ¿no? Que tienen que haber personas de pueblos originarios dentro también de la toma de decisiones o de los espacios de toma de decisión, que tienen que haber mujeres, personas no binarias, no, o sea, de todos lados, porque están representando a la población, ¿no? Y en Yucatán habemos personas descendientes originarias, habemos personas LGBT, no habemos personas que no somos hombres cisgénero, entonces vaya, tenemos que vernos, ¿no? Conforme a nuestras interseccionalidades, ver un congreso diverso, ayuntamientos diversos, ¿no? Gobernantes diversos, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Y creo que aplica para, por ejemplo, eres la primera consejería. Ay, muy fuerte. De una persona no binaria en toda la historia del instituto. Abiertamente no binaria. No, y porque siempre hemos existido. Y siempre hemos estado, ¿no? Y yo creo que la diferencia es de cuándo lo podemos decir y cuándo no. Exacto. Yo tengo la fortuna de haber hecho, pues, también como la lucha de la visibilización no binaria dentro de las consejerías, ¿no? Y es muy bonito como llegar a un espacio de cuando tenemos ya actividades desde el instituto local, no ya a nivel estatal, y ver que hacen la distinción, ¿no? Desde el vocal ejecutivo Luis Alvarado, ¿no? Que está y menciona como consejeros, consejeras, consejere, ¿no? Y es como wow, ¿no? Qué fuerte. Porque yo, por ejemplo, eso te iba a decir, creo que la representación va más allá de solo los partidos políticos, es en todos los espacios políticos, tanto en los institutos como en los partidos,
puestos de toma de decisión que son tan importantes en nuestra vida. Totalmente, políticos y democráticos, Así ¿no? es. Porque democracia, ya hablamos de nuestra voz, de nuestra fuerza como ciudadanía, ¿no? Del poder que tiene. Ahora es el poder del pueblo, de nuevo, ¿no? La Sí. decisión del pueblo, la decisión de nosotros, la decisión como comunidades, como sociedad, más allá de un cargo de poder de una persona, no nos está representando, no sigue siendo un Sí. puesto político, pero al mismo un puesto público, pero al final también merecemos vernos representados y por qué no llegar a esos puestos, independientemente de lo que de quienes seamos, y también dentro del INE, ¿no? Donde es este instituto que representa ahora Tan sí importante, a la ciudadanía, ¿no? Es importantísimo vernos. Entonces yo creo que de aquí la importancia no es tanto de eres la primera persona consejera no binaria, sino de que sí, pero ¿quién más va a hacerlo? ¿No? Así Que a es. partir de esto, ¿quiénes más van a llegar? Sí. Estoy ahí desde los 22 años, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿quién va a ser? Justo hubo un evento hace una semana en donde veía más juventudes, ¿no? Hablando de política, ¿no? Involucrándose en lo que está haciendo el instituto y todo, y me acerqué a otra consejera, ¿no? Rosa Cruz, que lo más seguro La amamos, saludos a conocemos Rosita. todos, y la quiero, la adoro, y me encanta estar beso. en la misma consejería con el consejo digital con ella. Me acerqué y le dije, güey, ya quiero ver quién es la siguiente persona más joven de aquí del estado en ser consejera o consejero, ¿no? Porque eso merecemos, Así ¿no? es. De que las próximas elecciones, quiénes estarán por aquí, ¿no? Y más jóvenes que estemos aquí recordando, que al menos en Yucatán, y creo que ya es como algo que hemos tocado, y no sé si vamos a profundizar como más adelante, pero el poder del voto joven es algo que creo que todavía nos estamos dando cuenta, de Sí. que todavía venimos con este discurso y con este pensamiento colectivo de que Yucatán es un estado en donde en su mayoría hay personas de la tercera edad o personas adultas y todo, cuando si vemos las últimas estadísticas somos más juventudes. Sí. Hay más personas entre 18 y 25, 18 y 29. Si sumas todos esos votos, Sí. o sea, podemos decidir el futuro del país solamente nosotros. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, porque igual las estadísticas a nivel nacional apuntan que las juventudes, las elecciones clave, porque las juventudes somos bastantes, es un cambio generacional que estamos viviendo ahorita. Totalmente, y más allá de eso, el darnos cuenta que somos el grupo más grande, pero también el que menos vota, Así es. el que menos participa. Y cuando nos demos cuenta que simplemente con nuestros votos podemos hacer cosas increíbles, vaya, podemos cambiar muchas cosas, cambiar el paradigma de las elecciones. Y si nos damos cuenta también que como comunidad LGBT, si nos vamos también a la última encuesta que hizo el INEGI histórica, ¿no? Además de población LGBT, ¿cuántas personas LGBT predominamos en México? ¿Cuántas personas LGBT predominamos en Yucatán? Aquí en Mérida. Y creo que estos instrumentos, más la acción colectiva de las personas LGBT al momento de salir y votar y demostrar que estamos, que valemos, y que si las personas que quieren llegar a los puestos de cargo público ven que somos una parte importante de la sociedad, van a darse cuenta de algo que siempre ha estado, que estamos aquí, no que existimos y que merecemos propuestas dignas para nosotros, para que también lleguemos a esta calidad de vida digna. Estoy muy de acuerdo. Pues la verdad es que creo que precisamente lo que hablamos anteriormente sobre como esta representación que tiene la comunidad dentro de los puestos de toma de poder, me gustaría mucho que también platiquemos, porque pues ya me mencionaste que por ejemplo en los institutos electorales también es como muy importante la visibilización de la participación de las personas de la comunidad. Pero yo creo que aquí me gustaría como que platiquemos de un poquito más allá, y es como el papel que tienen en los puestos de administración pública, que no solo pues es como estar como consejere o como en un puesto de toma de decisión como ahorita como con las elecciones, sino también lo que viene como después de esto, que es también los puestos de trabajo donde puedes recurrir dentro de la política, como lo son un secretario de gobierno o un secretario pues administrativo, hasta un asesor legislativo, un asesor
como dentro de estos puestos que están como en la toma de decisión, detrás hay muchos puestos que también hay personas de la comunidad que pueden ocupar. Entonces, ¿cuál es tu opinión con esta participación? Es que al final todos son puestos de cargo público, ¿no? Y por supuesto que tenemos que estar siendo parte de ellos, ¿no? Por supuesto que también, ¿por qué no vamos a ver a personas trans, a personas LGBT dentro del gabinete de un presidente, por ejemplo? Qué increíble sea que nuestra secretaria de Desarrollo Social, ¿no? Termina siendo una persona LGBT, una persona que conoce justo de estos cargos o justo de estas realidades, y al final del día luego vemos que terminan las elecciones y todos los candidatos al final les toca algo, ¿no? De que una secretaría, de que esto, porque pues por supuesto que deben ser personas preparadas para asumir este cargo público. Entonces, ¿qué tal si tenemos de repente una candidata trans a la presidencia y ella termina siendo secretaria de gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tal? Os digo, estoy diciendo cosas que quizá en la estructura no son, pero... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no pasaría esto? ¿Por qué no llegamos a ver cómo el también ser parte de estos puestos, ¿no? También aspirar a estos cargos distintos y diversos, ¿no? Que al final también ahí se pasan leyes, también al final ahí se realizan trámites, ahí se realizan como estos puestos o estos procedimientos más que puestos burocráticos, claro, ¿no? Y que sea más sencillo para la sensibilización, ahora sí, de todas las personas que estén en el personal público, ¿no? Para la atención incluso a las personas al momento de, hasta en el momento de tener un acta de nacimiento. Así ¿qué tal si nuestro directora de el registro civil termina siendo una persona trans? No, imagínate, y qué increíbles procedimientos o capacitaciones tendría todas las personas que trabajan en el registro civil hacia las personas trans. Sí, ¿no? Y qué confianza tendríamos también de ir al registro sabiendo que su directore es una persona trans. Claro. ¿No? Cambiaría muchos paradigmas y también estos puestos también tenemos que aspirar. Sí, yo creo que es muy importante porque al final es buscar la representación en todos los espacios posibles. En todos lados. Y porque necesitamos también ser parte de esta democracia de la que tanto hablamos, que es como tan importante. Y precisamente hablando de este tema, me gustaría mucho que me platiques este año que es clave para las elecciones en México, que probablemente este episodio salga después de estas elecciones. Así de que ya sabemos quién gana. Sí, ¿cuál crees que sea o fue, o sigue siendo, porque hasta después sigue habiendo política, el papel de la comunidad LGBT en este año tan clave en la democracia de México? Salir, como mencionamos hace un rato, salir a las calles a votar y salir a las calles a exigir. No tenemos como fechas importantes, por ejemplo, que cuando ya haya salido este podcast ya habrá pasado casi el mes del orgullo, pero recordar que también la marcha del orgullo LGBT sí es para celebrarnos, sí es una fiesta, sí es un carnaval, todo lo que quieran, porque estamos celebrando nuestra existencia, pero también estamos allí para exigir, claro, ¿no? Cosas que todavía nos hacen falta. Y más ahora que vamos a estar en temporada electoral, por supuesto que más vamos a salir a exigir en las calles que las personas a quienes decidimos nosotras como sociedad a que ocupen estos cargos públicos cumplan y no solo nos instrumentalicen, ¿no? En caso o no incluso se haya utilizado a la comunidad LGBT, no se hayan tomado en parte de su campaña a discursos de las personas LGBT, sino del que también uno, si lo hiciste, cúmplelo, y dos, si no, ¿por qué? Sí. ¿Por qué nos invisibilizaste? Sí, y creo que eso es lo que también hay que como procurar o difundir mucho en la comunidad, que no solo es apoyar la campaña, no solo es estar durante la elección, sino también la transparencia, la exigencia de rendición de cuentas en los puestos de toma de decisión es necesario, porque qué bueno que la política no termina solo con las elecciones, sino va más allá. Nos quedan 3 cargos en algunos puestos y 6 en otros puestos, donde tenemos el derecho de exigir rendición de cuentas a los puestos. Y creo que como parte de una comunidad a la que le deben tanto históricamente, es necesario como exigir esta transparencia y la rendición de cuentas, que creo que es muy importante. Y ya para ir cerrando, me gustaría mucho preguntarte, la verdad es que creo que la comunidad ha encontrado también una herramienta de cambio dentro de la política.
y hay muchas personas que han Totalmente. intentado ingresar a ella, hay muchas personas con muchas ganas de ingresar a ella, y más que nada juventudes, ya que hablamos de este tema de que las juventudes son clave. Entonces me gustaría mucho preguntarte, ¿qué mensaje le darías a estas personas, a estas juventudes que son parte de la comunidad? Tal vez no se sientan seguros, seguras o segures ingresando a estos espacios de política. ¿Tú qué mensaje les darías para atreverse a intentarlo, para ir por esos puestos que tanto son para nosotros y que tanto nos deben? Les diría, mensaje corto y conciso, esos espacios públicos, esos espacios de toma de decisiones y de representación nos pertenecen. Y si no los exigimos, si no los tomamos, nadie más va a venir a dárnoslo. Pero merecemos estar ahí y vale todo el esfuerzo de esta lucha. Vale la pena luchar y exigirlos, ¿no? Y siempre va a valer la pena el recorrer un camino de lucha, de trabajo, porque siempre trae frutos. Y creo que nuestra existencia el día de hoy, los derechos que ya hemos ganado, los derechos que ya estamos trabajando para que sean 100% nuestros y que justo no los exijamos y se legisle, no por nosotros, es la muestra de que todo ese trabajo ha valido la pena. Y ahora ya como también compartiéndoles es que es el momento histórico. La historia de la comunidad LGBT se ha dividido en varias olas, ¿no? Y tenemos la ola primero de la despenalización, ¿no? De nuestra, y la no criminalización de nuestra existencia. Tenemos la ola del VIH, por supuesto, que también es el acceso a la salud. Sí. La ola de los derechos humanos, que ya fue cuando empezó matrimonio igualitario, ley de identidad de género y todo, y que estas olas no es que comienza y se acaba, sino que pueden coexistir en este mismo momento histórico. Hay lugares actualmente en donde sigue siendo o se sigue penando incluso con muerte ser LGBT. Existen lugares en donde todavía no está aprobado el matrimonio igualitario, no vemos la realidad del VIH, que aunque existen medicamentos, el acceso a una salud integral sigue siendo una utopía en ciertos espacios. Y tenemos la ola actual, que es de la participación política, en donde en el sistema en donde nos regimos, por donde nos regimos, sigue siendo a partir de la política, y por supuesto que tenemos que estar siendo parte de este movimiento, tenemos que ser parte y ocupar estos espacios para que el resto de las cosas pendientes que nos quedan de nuestros derechos y de nuestra lucha avancen muchísimo más rápido, porque sí, tenemos ley de identidad, tenemos matrimonio igualitario, tenemos ya prohibición de terapias de conversión, pero qué diferente hubiera sido que una persona LGBT hubiera estado en el Congreso, hubiera estado en el cargo ejecutivo, ¿no? Creo que los derechos hubieran avanzado legislalmente o políticamente hablando muchísimo más rápido, ¿no? Legislativamente hablando mucho más rápido. Entonces, por eso merecemos y debemos estar ahí, y más porque tenemos que tener en cuenta que hay un efecto muy interesante en la política, que es el péndulo de los derechos humanos, no el péndulo político de los derechos humanos, que quizá por un tiempo estemos avanzando en leyes, pero siempre va a existir un movimiento de retroceso. Tenemos a Estados Unidos actualmente de un gran ejemplo, y hay que tomar o sea, justo es lo que hay que tomar conciencia, y hay que informarnos mucho de qué está ocurriendo, porque claro, Estados Unidos siempre ha sido un país que ha impactado al resto del continente en sus decisiones políticas. México también en Latinoamérica, si lo vemos de cierta manera, pero aún sigue siendo Estados Unidos este país en donde vemos que empezó a haber un retroceso en los derechos humanos y cómo ya está impactando al resto de los países, incluso al resto del mundo, ¿no? Si nos encanta o no nos encante, esa es la realidad. Y tenemos el ejemplo justo ahorita de Argentina, ¿no? Tenemos el ejemplo de Guatemala también, de lo que esté pasando. Y aunque el día de hoy estamos celebrando que ya se prohibieron las terapias de conversión, de que también el año pasado, al menos en proceso administrativo, todo México ya aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Todavía tenemos esta realidad que
todavía se puede regresar, ¿no? Se pueden meter, hay iniciativas de ley para que se vuelvan a prohibir el matrimonio igualitario, no pueden haber como todo esto, ya han habido en otros países donde han hecho esto y lo han logrado, entonces tenemos que tener en cuenta que la lucha no se acaba ahí, sino que tenemos que luchar y seguir trabajando para que se mantengan y para que aún podamos vaya a seguir exigiendo que esto no es un lujo, no es un privilegio, sino que es algo básico en toda la gente. Sí, yo creo que es lo más importante y como bien decía, igual creo que para complementar el mensaje que nos dice, hay una congresista de Perú que en una de la plática decía, si un hombre cis-hétero se creyó completamente preparado para estar en un puesto de poder, ¿por qué tú con dos maestrías, con tanta preparación y educación y conociendo las necesidades de tu pueblo no lo vas a estar? Entonces yo creo que ese es como el mensaje más importante, que esos puestos nos pertenecen al final del día. La congresista Suset Paredes llegó y dijo, ¡tra! Sí, porque me quedó tan marcada esa frase porque dije, tiene tanta razón, esa gente está ahí, no tiene la preparación y hay personas que necesitamos esa representación. Y creo que ya es el ejemplo claro de cómo las personas LGBT tenemos un impacto en la sociedad, porque se convierte en la congresista más votada de la historia. Aún con lo que decía la gente que no iba a tener impacto por ser LGBT, demostró que no es cierto, que esto va más allá de quién te gusta o a quién decides amar o cómo te identificas en esta sociedad. Esto es de preparación. Esto es de preparación y de representación política. Así es, estoy muy de acuerdo. Y pues Dani, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por crear estos materiales que nos va a servir muchísimo para juventudes. De nuevo, esta es ya la tercera, cuarta vez creo que voto, pero me hubiera encantado a los 18 años poder encontrar como algo que me diera un punto de referencia hacia dónde ver al momento de saber o decidir por quiénes votar. Entonces, muchísimas gracias por hacer esto, muchísimas felicidades a todo el equipo que está haciendo estas cosas increíbles y muchísimas gracias también por la invitación, es totalmente un honor siempre. Ay, muchas gracias Dani, de verdad, nosotros de verdad les más feliz que estés el día de hoy aquí, te agradecemos muchísimo tu tiempo, yo creo que este episodio fue muy importante y más por el momento histórico que vivimos en el país. Y de verdad, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a las personas que están sintonizando este episodio por compartir estos minutos de su día con nosotros. Y de verdad les agradecemos. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Y escuchen todo el podcast. Gracias.